Hablamos ahora con la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, concretamente con su directora general, Isabel Jiménez. Isabel, gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias a vosotros. Nos gustaría que nos explicara cuáles son las actividades de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Pues en la Fundación llevamos 25 años intentando formar a especialistas, a profesionales, darles ese puente con las empresas y luego además pulsando el nivel de la cultura financiera, tratando además de que la sociedad civil tenga su voz y seamos un punto de encuentro y un foro de diálogo y de análisis. ¿Qué catálogo de cursos, qué catálogo formativo ofrecen desde la Fundación? Tenemos un máster oficial de asesoría jurídica de empresas para ofrecer ese segundo nivel en las empresas de especialista en aspectos jurídicos, mercantiles, fiscales, laborales y también de derecho público, de forma que en las empresas puedan tener un abogado in-house que sea un interlocutor válido con la administración pública, con empresas, con proveedores y con clientes. Este año la Fundación cumple su 25 aniversario. Momento de hacer balance y estar satisfechos de esta trayectoria de un cuarto de siglo. Sí, estamos muy contentos. Ya tenemos 23 ediciones del máster oficial bursátil y financiero y 12 del programa de asesoramiento financiero superior, de manera que conseguimos que la especialización en finanzas tenga un futuro y demostrar que no solo hay brokers en Nueva York, sino que aquí también podemos tener analistas financieros demandados por instituciones europeas desde Bruselas o desde otras bolsas europeas como pueda ser la Bolsa de París o la Bolsa de Londres. ¿Cuál es el perfil? Hablando ya de su presencia aquí en el Foro de Empleo, ¿cuál es el perfil de estudiante que confían en encontrar en este foro? Pues estudiantes de último curso de la facultad, ya sea de ADE o de Derecho, interesados en formar parte del colectivo empresarial de la Comunidad Valenciana y también, ¿por qué no?, en entrar a trabajar en entidades financieras. Y ya para finalizar, ¿ha aumentado la cultura financiera en España o todavía queda mucho camino por recorrer en ese sentido? Estamos contentos con el objetivo conseguido a lo largo de estos 25 años, pero todavía queda camino por recorrer. Dedicamos mucho más tiempo a hablar de fútbol que a interpretar el vocabulario financiero, vocabulario que tiene muchos neologismos, que año tras año va bautizando nuevos términos y que necesitamos en el día a día mucho más que podemos necesitar otro vocabulario de uso común. En Inglaterra es muy habitual darle tanta importancia al asesor financiero como al abogado o al médico en las familias. Aquí tenemos que empezar a otorgar ese protagonismo y perder ese pudor a hablar de dinero y a hablar de finanzas. Con el deseo de que siga aumentando esa cultura financiera y de que perdamos ese miedo, le damos las gracias a Isabel Jiménez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, por su presencia aquí en el Foro de Empleo. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por la iniciativa.